Lo que está pasando en Crimea cambiará la guerra para siempre. Rusia ha perdido su fortaleza más inexpugnable. Los misiles ya apuntan al puente de Kerch y nada ni nadie puede detenerlos. Buques hundidos, bombarderos destruidos y una península aislada que podría colapsar en días. Si quieres entender todo el plan secreto de Ucrania y por qué esto es un golpe histórico que Putin no puede controlar, quédate hasta el final. Y antes de que sigas viendo, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y comenta tu opinión. No querrás perderte ni un detalle de esta historia. Crimea, durante mucho tiempo considerada una fortaleza inexpugnable, había sido transformada por Rusia en una línea de defensa casi impenetrable, equipada con sistemas S-400 Pantsir y redes de vigilancia Tur. Hoy, sin embargo, ese escudo estratégico ha sido reducido a escombros. La extensa línea defensiva que se extendía desde Saratov hasta Crimea ha colapsado. Desde hace días, un temblor de violencia se ha intensificado hasta alcanzar su punto máximo el 21 de febrero, avanzando sin obstáculos hacia el puente de Kerch. El epicentro de estos acontecimientos fue una instalación militar profundamente situada en territorio ruso. Este complejo, considerado el corazón de la disuasión estratégica, se encontraba a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana y durante años se creyó invulnerable. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a civiles y personal militar sobrecogidos por el pánico y la incredulidad. Datos de inteligencia y fotografías satelitales confirman que la red de defensa aérea de la base fue vulnerada y que la flota de bombarderos estratégicos en su interior fue directamente atacada. Según informes filtrados en canales de inteligencia, en el momento del asalto, un Tu-95MS y un Tu-160 pertenecientes a la base aérea ucraniana se encontraban en la pista. No obstante, las explosiones en la base de Engels fueron apenas la primera fase de una operación mucho más amplia y compleja. Mientras las ondas de choque se sentían al norte, la península de Crimea se convirtió en el centro de una operación sistemática de destrucción en el sur. Los activos militares rusos en los territorios ocupados conformaban una red crítica para el control del Mar Negro, pero las fuerzas ucranianas comenzaron a desmantelarla pieza por pieza. La noche del 21 de febrero, las fuerzas ucranianas atacaron de manera sistemática aeronaves rusas, barcos de patrulla fronteriza y unidades de artillería en Crimea. Cerca de la ciudad de Inkerman, dos buques de patrulla de la clase Okhotnik, considerados los ojos de Rusia en el mar, fueron alcanzados con éxito. Imágenes captadas por drones y publicadas por el Estado Mayor ucraniano documentaron estos impactos de manera clara. No se trata de simples patrulleras. Los buques Okhotnik cuentan con sistemas avanzados de sensores y radares que les permiten actuar como un escudo de alerta temprana frente a vehículos no tripulados que se aproximen desde el mar. Además de sus funciones fronterizas, estos barcos actúan como los ojos y oídos de la flota. Su pérdida representa un golpe severo, dejando al mando naval ruso con una vigilancia limitada sobre el entorno marítimo. En el ámbito aéreo, la situación no es menos grave. Dos aviones anfibios B-12 estacionados en las instalaciones de reparación de Yevpatoria fueron también objetivos de esta operación coordinada. Estas aeronaves eran un componente clave de la flota del Mar Negro, especializadas en seguimiento de movimientos submarinos y de superficie, esenciales en misiones de guerra antisubmarina y patrullaje marítimo. Este golpe a la arquitectura defensiva de Crimea fue la fase final de una serie de intensos ataques con UAVs que comenzó con impactos en el aeródromo de Kata. La operación, iniciada la noche del 17 de febrero, obligó a los sistemas Pantsir S-1 y S-300, S-400 a operar a plena capacidad, con el objetivo de inutilizar una base estratégica desde la que Rusia desplegaba sus propios drones.
Las explosiones sucesivas en las regiones de Sebastopol y Kerch son prueba de que este masivo paraguas de defensa aérea ha sido vulnerado. Radares cegados, sistemas de alerta temprana silenciados y unidades de patrulla destruidas. Estos ataques no fueron casuales, más bien constituyen la fase de preparación de una maniobra mayor y mucho más destructiva, como detallan los manuales de operaciones militares. La convergencia de todos estos factores ha sumido el escudo defensivo ruso sobre la península en un caos severo. Con estos sistemas eliminados, Ucrania ha abierto un corredor operativo para vehículos navales no tripulados en las oscuras aguas del Mar Negro. La vulnerabilidad de los bombarderos en Engels, sumada a la ceguera de los sistemas de patrulla en Crimea, genera un vacío estratégico que tiene el potencial de cambiar radicalmente el curso del conflicto. El objetivo principal de este corredor es el puente de Kerch, un monumento de hormigón a la visión imperial de Putin, con un valor que trasciende su función militar y logística. Los impactos recientes sobre el escudo de Crimea, capaz de operar a una profundidad estratégica de 1.400 kilómetros y transportar una ojiva perforante de 1.000 Kornse, han despejado el camino para los misiles de nueva generación Flamingo, con un alcance superior a 3.000 kilómetros, una ojiva de 1.150 kilón y perfiles de inmersión a alta velocidad. Estos proyectiles apuntan directamente a los pilares de hormigón reforzado del puente. Al impactar, no solo destruyen la superficie, su onda expansiva puede comprometer la integridad estructural de los pilares principales desde el interior. El peligro adicional proviene del vehículo naval no tripulado Tolika-1, cuya potencia destructiva permite hundir estructuras con su cargamento de 5.100 kiloras. Según los escenarios evaluados por estrategas militares, un ataque coordinado que sincronice misiles Flamingo de alto poder perforante y drones Toka sumergidos podría someter al puente de Kerch, tradicionalmente considerado inexpugnable, a un estado de estrangulamiento con daños prolongados difíciles de reparar. Flamingo y Toka ahora apuntan al puente sin que exista una red de radares capaz de detectarlos, ni un paraguas defensivo que los detenga. Kerch no es simplemente un tramo de 19 kilómetros de hormigón y acero. Sin él, Crimea sería geográficamente una isla ordinaria. Su estructura dual, que combina vías de carretera y ferrocarril, lo convierte en un recurso vital para el ejército ruso. Tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería, municiones, combustible y alimentos. Más del 80% del aprovisionamiento militar de Crimea depende de esta línea ferroviaria. Destruir permanentemente este puente significaría asfixiar toda presencia militar rusa en la península. Los misiles pueden ser programados para apuntar a los puntos más débiles de la estructura, los pilares de hormigón o los cables de suspensión. Un ejemplo histórico reciente demuestra la vulnerabilidad. El 8 de octubre de 2022, una explosión de camión colapsó parcialmente la vía. Moscú reparó rápidamente los daños y trató de mantener la narrativa de invulnerabilidad. El 17 de julio de 2023, drones navales abrieron nuevas grietas en la carretera del puente. En junio de 2025 se llevó a cabo el primer ataque subacuático exitoso. Ucrania empleó armamento de su propio arsenal para estos ataques. Cuando Kerch quede fuera de servicio, la principal línea de suministro de Crimea deberá depender del corredor terrestre desde el norte, un trayecto largo y frágil que atraviesa Melitopol-Tokmak y conecta con la franja costera de Mariupol, sometido a presión constante desde 2023 y debilitado por ataques profundos entre 2024 y 2025. El silencio del puente significa que trenes y convoyes están obligados a transitar por rutas alternativas, mucho más estrechas y vulnerables. Cuando estas rutas entran en el alcance de sistemas como Flamingo o HIMARS, la península, antes descrita como una fortaleza inexpugnable, se convierte en una isla de suministro,
aislada tanto por mar como por tierra. Moscú es plenamente consciente de esta vulnerabilidad. Además, Rusia enfrenta serios problemas logísticos. No solo carece de rutas seguras de transporte, sino también de vehículos y combustibles suficientes para sostenerlas. Entre 2024 y 2025, los ataques ucranianos a refinerías y depósitos provocaron una crisis de gasolina y diésel que afectó al mercado interno, impactando tanto a la población civil como al transporte militar. Los ataques de largo alcance de Ucrania deshabilitaron válvulas, cruces de oleoductos y depósitos con precisión quirúrgica, reduciendo drásticamente la movilidad de las unidades motorizadas rusas. En este contexto, si el puente de Kerch vuelve a ser atacado y queda inutilizable por un periodo prolongado, la estructura militar en Crimea dejará de ser una península funcional y se transformará efectivamente en una isla de suministro aislada. Como cualquier isla sin acceso terrestre, primero colapsará moralmente y luego estratégicamente. Mantener a las guarniciones allí se convierte en un riesgo logístico. Cortar la vía ferroviaria obligaría a desplazar cientos de camiones durante días por carreteras estrechas, interrumpiendo el flujo de municiones, combustible y refuerzos hacia el frente. Este flujo es, en términos militares, el sistema nervioso de la guerra. Cuando se interrumpe, la intensidad de combate disminuye. Cuando disminuye, las posiciones quedan en silencio. El silencio corroe la línea defensiva. Al final de esta cadena, la estructura militar en Crimea, que alberga aproximadamente a 100.000 personas, corre el riesgo de desmoronarse tanto moral como físicamente, atrapada en un círculo cada vez más estrecho. El fracaso táctico en el frente provoca un efecto dominó tras las puertas cerradas del Kremlin. La pérdida de activos estratégicos uno tras otro, la evaporación del control sobre el Mar Negro y la amenaza creciente sobre el puente de Kerch han reemplazado el cálculo frío de los líderes rusos por una reacción de pánico ciego. La administración de Moscú se encuentra al borde del frenesí. La incapacidad del ejército para ofrecer una respuesta significativa a las operaciones de profundidad estratégica de Ucrania ha generado un ciclo desesperado de represalias. Esta desesperación se ha transformado en un juego geopolítico arriesgado, dirigido no solo a ciudades ucranianas, sino también a balances económicos globales y al capital internacional. En el frente interno, las consecuencias son aún más graves. Las élites y oligarcas rusos observan cómo el ejército se desmorona frente a drones de alta tecnología ucranianos, sistemas de defensa aérea que quedan ciegos y arterias vitales como el puente de Kerch que se convierten en objetivos abiertos. La irracionalidad del Kremlin, ejemplificada en bombardeos a fábricas de chocolate para cubrir debilidades militares, erosiona rápidamente la confianza entre los centros de poder. La crisis sistémica se profundiza, la destrucción del prestigio militar y la contracción económica derivada de sanciones internacionales alimentan conflictos internos entre facciones del régimen. No solo existe un estancamiento militar en el frente, sino también un ambiente de pánico incontrolable que se propaga a todos los niveles del Estado. La caída del escudo defensivo en Crimea abre paso a la planificación de rutas de escape para las élites y a un deterioro interno del sistema. Así, la supuesta profundidad estratégica de Rusia se revela como un mito. Los bombarderos incendiados en la base de Engels y los buques patrulla hundidos frente a la costa de Crimea simbolizan el último clavo en el ataúd de la hegemonía rusa en el Mar Negro. Los escudos han caído, los radares han dejado de funcionar y el camino hacia el puente de Kerch está abierto para misiles Flamingo con capacidad destructiva extraordinaria. Los intentos desesperados del Kremlin de retaliar atacando edificios civiles y fábricas estadounidenses no han logrado frenar esta derrota histórica. Por el contrario, solo evidencian la bancarrota estratégica de Putin. La ilusión de control se ha desvanecido.
Las aguas del Mar Negro se han convertido en un cementerio para la flota rusa, y el cielo representa una amenaza inevitable para un ejército refugiado en su propia fortaleza. La guerra está penetrando en sus propias profundidades a un ritmo que el Kremlin no puede controlar. Los escudos han caído, los corazones han sido alcanzados. Hoy, todos los caminos conducen a un único gran objetivo: Kerch. En esta trayectoria no existe retorno para Rusia, solo un colapso inminente y pesado. Se trata de un escenario que combina precisión estratégica y consecuencias políticas inmediatas, un recordatorio de que el control territorial no garantiza seguridad si la logística, la moral y la defensa estratégica se ven comprometidas. Para los observadores internacionales, lo que está ocurriendo en Crimea es un caso de estudio sobre cómo la guerra moderna no se limita al frente visible, sino que se desarrolla simultáneamente en los sistemas de suministro, en la economía y en la confianza del liderazgo. Ahora, la pregunta que queda en el aire es clara: ¿cómo responderá Moscú a esta presión multifacética? Las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo definirán la situación en Crimea, sino que podrían alterar significativamente el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, Ucrania ha demostrado, con ataques precisos y coordinados, que la vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de defensa puede explotarse con inteligencia y tecnología avanzada. El mensaje es inequívoco: la fortaleza que alguna vez se creyó impenetrable ha quedado expuesta, y como cualquier observador de la política internacional sabe, cuando un eje estratégico falla, las repercusiones se sienten no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa de negociación, en los mercados y en la percepción global del poder. En conclusión, la caída del escudo en Crimea no es simplemente un episodio militar, es un síntoma de desequilibrios más profundos en la estructura de poder rusa. La combinación de debilidades logísticas, pérdida de moral, ataques estratégicos precisos y presión interna crea un panorama en el que la supervivencia de la presencia rusa en la península depende de decisiones inmediatas y efectivas, cuyo margen de error es prácticamente inexistente.